ex premier Pedro Cateriano, precisamente para mirar esta situación, qué nos ha pasado en estos días y hacia dónde nos conducimos. Señor Cateriano, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jaime, encantado de estar con usted. Bueno, eso, ¿no? Estos días han sido nuevamente raros, evidentemente menos convulsos, pero un Congreso que nuevamente ha ido a la carga sin esperar mucho, sin esperar ni siquiera un mes, 2 meses del voto de confianza, y ya comenzaban a citar a la Premier Bermúdez, que explique cómo fue, si grabó Kluber Aliaga o no. Una, no sé, indisposición permanente que algunos sugieren que tiene el objetivo de socavar lentamente, lenta y cruelmente el gobierno de Sagasti. ¿Usted piensa lo mismo? Bueno, yo creo que eso sería suicida, demencial. Después de todo lo que ha ocurrido, pensar en una vacancia del presidente Sagasti no solamente implicaría el rompimiento del orden constitucional, sino ya simplemente de una traición a la gente, al pueblo. Jaime, estamos viendo ya las consecuencias de este conflicto permanente entre los poderes del Estado. Hoy día la prensa internacional anuncia que el Perú va a ser uno de los últimos países en adquirir y tener la vacuna. ¿Esto consecuencia de qué es? De la parálisis del Estado que acontece luego de cada caída de gabinete. La inestabilidad ministerial lo que ocasiona es eso, la inacción del Estado, que se ve reflejado en otros campos también. Hoy día, si revisamos el amigable del MEF, que es el portal público que da a conocer la ejecución presupuestal, vemos que el monopolio del Estado ha dejado de gastar 3.400 millones de soles en obras de agua potable y alcantarillado, en plena crisis, cuando el Estado le reclama a la población, a los ciudadanos, que se laven las manos. El Estado ha dejado de gastar por concepto de canon minero y de regalías 8.000 millones de soles. Esto involucra al gobierno nacional, a los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales, de todas las tendencias políticas. Al final, este caos político generado por el Congreso lo termina pagando el pueblo, los más pobres del Perú, los sectores menos favorecidos, los que no tienen luz, los que no tienen vivienda, los que no tienen agua potable. Eso es lo que está haciendo el Congreso de la República. Ahora, pero ha pasado, como suele pasar en estos tiempos recientes, de todo, ¿no? Entre la renuncia de Kluber Aliaga, así comenzó la semana, y la sensación que algunos tienen es que el gobierno de Sagasti podría no estar tan fortalecido y a merced de un Congreso que empuja las cosas. No se sabe exactamente con qué fin positivo para el país, simplemente con un fin, que es fundamentalmente el fin con matices de lo que pasó en la vacancia, quieren pasar escuelas a universidades, es decir, una agenda que no acompaña la necesidad de la población, la misma ley de la devolución de aportes a la ONP. Y yo quería detenerme allí porque modestamente, digamos, como un tema que podría, ojalá me equivoque, ser materia de un próximo conflicto, puede ser otro detonante. Es decir, claro, es el gobierno de Sagasti el que le da la espalda a la gente y levantar nuevamente, azuzar a la gente para decir, oiga, le pusieron una corona, digamos, de defunción a la presidenta del Congreso, estos señores. Entonces, ¿ve usted allí un probable escenario de enfrentamiento cuando venga la demanda de inconstitucionalidad? Es decir, ¿qué desgaste? Bueno, sin duda alguna hay un ambiente de inestabilidad y de desgaste en muy pocos días. La crisis ministerial por la designación del ministro del Interior,
ha acelerado también este conflicto Ujú. entre los poderes del Estado. Y bueno, tenemos congresistas que simplemente no respetan el orden constitucional, que ese es el fondo del asunto, y que todo lo observan o lo hacen con fines político-partidarios y electorales. Acá de lo que se trata es de un asalto al erario nacional para tomar los recursos del Estado supuestamente en nombre del pueblo y repartirlos o intentar repartirlos en plena campaña electoral cuando esos fondos no existen. Ujú. No existen porque en la actual ley de presupuesto, Jaime, no están presupuestados. Y en la ley de presupuesto que acaba de discutir y aprobar el Parlamento para el próximo año, tampoco consignaron estos recursos económicos para hacer la devolución a la ONP. Entonces acá estamos nuevamente ante una actitud, y hay que decirlo muy claramente, tramposa del Parlamento, así como aparentemente ha sido un voto de confianza tramposo el que le han dado a la primera ministra simplemente para salir del atolladero y de la anarquía generada por el asalto al poder de Merino y establecer el breve gobierno de facto que presidió. Ujú. Ahora, mirando el partidor en lo que se refiere a los candidatos a la presidencia, ¿existe para usted alguna o algunas alternativas que puedan, digamos, hacer pensar o hacernos pensar que existe un plan, existe un programa que pueda sacarnos de esta crisis? Porque de momento el gobierno de Sagasti lo que está haciendo es cuidar el kiosco y tener una administración que lleve adelante unas elecciones libres, neutrales, transparentes, cuidar el fisco, etcétera, etcétera. No hay mucha reforma que hacer. Las grandes reformas deberían venir primero en campaña y después con una candidatura que genere cierto consenso. ¿La hay para usted? Ciertamente, Jaime, coincido con su apreciación, pero tal como se ha denominado el gobierno de emergencia, ¿qué cosa es la emergencia? Un momento crítico en el cual se requieren adoptar medidas, no gobernar en piloto automático, ni dejarle los problemas al siguiente gobierno. Uno asume la autoridad, el ejercicio del poder para solucionar los problemas. Y si el propio presidente Sagasti dice que estamos en emergencia, bueno, hay que adoptar medidas para superar esta emergencia en el ámbito sanitario y en el ámbito económico. No puede ser posible, Jaime, que el planteamiento sea a nivel nacional de paralizar todas las obras públicas y los proyectos privados. ¿Cómo se va a generar empleo? ¿Qué es lo que reclama la gente, los jóvenes que han salido a las calles, si vamos a detener la gestión del Estado, si vamos a boicotear los proyectos de inversión privados? Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Ya la experiencia de imprimir billetes la hemos vivido y sabemos qué trágicas consecuencias ocasiona para un país. Bueno, eso hay que evitarlo y pedirle a los candidatos, porque vamos a tener estos meses de debate, definiciones. Porque, claro, en la época de la campaña muchos se acomodan, pero en una situación de emergencia el país también reclama liderazgos responsables. Claro. Porque lo que tenemos hasta ahora, desde el Parlamento por lo menos, es la demostración que esta tentación populista y autoritaria puede llevar al país al abismo. Y nadie quiere volver a repetir, pues, etapas de triste recordación. ¿Hay alguna, o repito, algunas candidaturas que llamen más su atención que otras? Bueno, en este momento yo estoy naturalmente expectante. En las que creo que generan pánico son las de Urresti. Urresti, que es un imitador de Hugo Chávez. La de la señora Verónica Mendoza, que quiere retornar al pasado aplicando políticas económicas que ya fracasaron, como la de Alan García o como la de Hugo Chávez, que es un dictador al cual se atreve a condenar públicamente. Esas candidaturas ciertamente hay que rechazarlas. O la del señor Acuña,
que tiene el poder cerca de 15 años en el norte del Perú y casi todas las regiones que él ha gobernado no tienen agua potable, no tienen atención sanitaria y ha manejado su poder al lado de Antauro Humala, es decir, Acuña ha apoyado el rompimiento del orden constitucional. Ciertamente esas candidaturas hay que condenarlas. O la del señor Luna, acusado en este momento de haber obtenido su inscripción parlamentaria al margen de la ley. Y estos señores, hay que decirlo, Jaime, son intocables por el poder político que tienen. Ellos no responden de sus actos. Vemos, por ejemplo, el hermano del señor Acuña, el señor Humberto Acuña, congresista. Ha tenido que aparecer en las encuestas en otros, el señor Acuña, para que su agrupación política golpista reaccione y lo obliguen a pedir una licencia. Pero acá lo que ha habido es una impunidad descarada. Para ya no hablar de Keiko Fujimori y de sus compromisos públicos cuando dice que no va a vacar, pero su sed de venganza siempre la termina venciendo y rompiendo el orden constitucional. ¿Y qué le parece a usted la postulación de Vizcarra al Congreso en un contexto en el cual enfrenta investigaciones y muchos señalan que podría estar precisamente contradiciéndose clamorosamente de cuando impulsaba en la presidencia reformas políticas contra la inmunidad, contra el Congreso y algunas prebendas que desde el Congreso se gestaron, ciertamente, pero hoy se coloca del lado de, aparentemente, quienes lo criticaron, o quienes él criticó, quiero decir? Bueno, en todo caso hay que decir lo siguiente. Las investigaciones por las graves acusaciones que le han imputado al expresidente Vizcarra continúan y no se van a detener, porque son hechos que corresponden a su actuación como gobernador regional de Moquegua o como presidente regional, como se le denominaba en ese entonces al cargo. Esas indagaciones de la Fiscalía van a continuar y hay que exigir a la Fiscalía también que aplique la ley, que se garantice el derecho de defensa, el debido proceso, pero ahí eso no se va a detener como consecuencia de la participación política del presidente Vizcarra. Ahora, siendo honesto, la agrupación política que ha escogido el presidente Vizcarra ciertamente es un partido que votó por su vacancia. Es una bancada parlamentaria golpista. Y en eso sí tengo que expresar mi extrañeza, que haya optado por esa agrupación. Justamente. Por una agrupación golpista que ha traicionado abiertamente los ideales de su fundador, Alberto Andrade. Ahora, ciertamente lo que usted llama extrañeza, algunos... Que ha sido colaborador y conspirador de la caída de Kuczynski, hasta ahora esperamos que el señor Salaverry exhiba ese video que dijo que tenía de PPK con Mamani. Ciertamente. Porque ya eso se olvidó rápidamente. Pero a eso voy. Que las juntas del señor Vizcarra no lo dejan muy bien parado. Usted justamente expresa su extrañeza y él primero va con Somos Perú, que votó en favor de su vacancia. Y claro, esta alianza con Salaverry no parece tener un buen augurio, por lo menos esa es mi percepción. ¿Coincide con eso? ¿Por qué Vizcarra se recuesta con esa gente, digamos? Bueno, usted está haciendo un análisis de lo que acabo de declarar. ¿Y por qué entonces? Porque lo que se dice, digamos, es que por eso digo que me extraña está buscando la inmunidad. Ahora ya no hay inmunidad. Esta adhesión. Claro. Por eso digo que me extraña profundamente esta adhesión a Somos Perú. Ahora, ¿es el momento de Vizcarra para haber postulado? ¿O debió esperar el 2026? A ver, el presidente Vizcarra, como cualquier ciudadano, tiene el derecho de elegir y de ser elegido. Ese aspecto no se lo cuestiono. Eso no es objetable desde el punto de vista político ni jurídico. Él como ciudadano tiene el derecho de postular. Lo que sí reitero es que expreso mi extrañeza por la
agrupación política que ha escogido. Pero cuestionar su derecho a postular, bueno, creo que no sería justo. No, ciertamente. Ahora, ¿usted ya descarta cualquier clase de postulación o todavía alberga una esperanza de ir al Congreso, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, Jaime, lo que debo señalar es que estoy muy cómodo nuevamente en el ejercicio de mis actividades privadas y profesionales. Voy a participar buenamente en la campaña electoral como lo estoy haciendo, en el debate público, planteando críticas, propuestas. Quiero escuchar, por ejemplo, ya que el Parlamento se niega a tratar por prejuicios ideológicos y políticos la solución del problema del suministro del agua potable, ¿qué candidato va a plantear esta solución para 6 millones de peruanos que no tienen agua potable? Mientras estamos discutiendo sobre Luna, Urresti, Acuña, etcétera, 6 millones de peruanos no tienen agua potable en plena crisis sanitaria. Esos son los temas que tenemos que solucionar. Y lo dramático, Jaime, es que existe el dinero, que hay 3.400 millones de soles que este año no se han ejecutado. Y reitero, por prejuicios ideológicos y políticos. Claro. Así que de momento no hay invitación, no hay postulación, digamos, en el horizonte inmediato. No hay, Jaime, no hay. Ni asesor por ahí, alguna recomendación. Bueno, mis comentarios los hago públicamente a través de mis intervenciones en la prensa y también mediante mi cuenta de Twitter, o sea que callado no estoy. Mis adversarios no han logrado callarme, Jaime. Muy bien, entonces lo buscaremos en una próxima oportunidad. Pedro, gracias por esta entrevista, le agradecemos hasta una nueva oportunidad. Buenas noches y un buen fin de semana para todos. De igual manera, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, con nosotros. ¿Algo más creo que está diciéndonos? Diga. Sí, lavarnos las manos, mantener la distancia y procurar no salir a la calle. Bueno, porque según The Economist recibiríamos recién la vacuna en el 2022 y lo invito a quedarse porque vamos a ir a la pausa y viene Antonio Prato, que integra el Comando Vacuna, para precisamente que nos explique cómo es esta situación que está reportando The Economist. Hemos comenzado el programa con Germán Málaga, de la Universidad Cayetano Heredia, quien nos dice que está temporalmente suspendido el ensayo clínico en la Cayetano Heredia, y el Washington Post acaba de informar que Estados Unidos ha aprobado la vacuna de Pfizer, México también, y nosotros nada está dicho.